podemos cumplir la palabra, verdad que podemos amar. Semana por la paz, verdad que podemos abrazar la vida. Abrimos este programa especial con la canción oficial de la Semana por la Paz 2021. ¿Verdad que podemos? Es el lema de la edición 34 de esta iniciativa que tiene como objetivo visibilizar el esfuerzo de miles de personas, colectivos, organizaciones e instituciones que trabajan en la construcción y consolidación de la paz. El enfoque escogido para esta edición es la verdad. La verdad que se teje desde los aportes diferenciales de procesos sociales, comunitarios y territoriales inequívocos en la defensa de la dignidad y los derechos humanos. La verdad que es derecho de todos y que es el camino para la consecución de otros derechos como el buen vivir, la convivencia en armonía y el diálogo inclusivo. La verdad como condición ineludible para la reconciliación y la paz. En el marco de esta Semana por la Paz, la Diócesis de Barrancabermeja presenta Movilizar la Palabra desde la Denuncia, la verdad como defensa de la vida. Un programa que recoge los testimonios de David Ravelo y Lady Barroso, que son emblemáticos en cuanto a la denuncia, el liderazgo y la resignificación del pasado. Las experiencias de reconciliación mediante la búsqueda de la verdad que ambos viven nos invitan a reflexionar y son vitales para entender la reconciliación y la construcción de paz. Bienvenidos. Verdad que podemos ser territorios de paz. Verdad que podemos cumplir la palabra. Verdad que podemos amar. Semana por la paz. Semana por la paz. La vida está llena de hechos, acontecimientos que ponen a prueba la capacidad de resiliencia que tenemos para sobreponernos a las crisis y proyectarnos siempre en el tema del servicio a la gente. David Ravelo Crespo es economista y defensor de derechos humanos, quien en 2017 salió en libertad tras 7 años de encarcelamiento. Condena contra el directivo de Credos, David Ravelo Crespo, detenido en una cárcel de Colombia y sindicado de la muerte de David Núñez Cala. Del reciente fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga que confirmó la pena de 18 años de prisión contra el líder político. Condena contra el directivo de Credos, David Ravelo Crespo. Para Ravelo y sus abogados, el proceso judicial ha estado cargado de inconsistencias y tiene un claro interés por silenciar su trabajo de denuncia. A continuación, el abogado Alirio Uribe, defensor de Ravelo para PBI Colombia en el 2011. Los cargos iniciales hacia él eran por rebelión, eran por concierto para delinquir y eran por determinación del homicidio de David Núñez Cala. Se logró demostrar pues, que él ya había sido juzgado por rebelión en la justicia secreta en el año de 1993 y que por lo tanto había sido juzgado, detenido arbitrariamente y había sido absuelto. Se logró probar también que el concierto para delinquir nunca ha existido y si existió estaría prescrito, y en este momento el único cargo que tiene pues es el cargo más grave, que es el cargo de homicidio. Hoy se retoma, a pesar de esa absolución, ese mismo hecho. Se le está diciendo nuevamente que él era de las FARC y que era el político de las FARC en Barrancabermeja y que a raíz de eso él participó en una reunión donde se ordenó asesinar a David Núñez Cala. Ese es el cargo en concreto. Lo extraño es que 19 años después, 19 años y 6 meses después, se ordena capturarlo. En mi condición ya de defensor de derechos humanos, estuvimos desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, pues nos correspondió denunciar todas las violaciones permanentes de lo sucedido en Barrancabermeja. Hechos trágicos ocurridos el 16 de mayo de 1998, donde un grupo de jóvenes realizaban un bazar en la cancha del fútbol del barrio El Campín y ya llegaron grupos paramilitares y desaparecieron a 25 personas y 7 personas fueron asesinadas. Lo grave de todo ello, que hace parte del terrorismo de Estado colombiano, participaron integrantes de la fuerza pública, inclusive el jefe de seguridad de Ecopetrol.
la presencia paramilitar en la ciudad y la complicidad directa por acción u omisión por parte del Estado y de los gobiernos. Eso lo hicimos, lo denunciamos, sobre todo las atrocidades cometidas contra la población civil, y pues me granjeé un poco la animadversión de estos grupos y obviamente la persecución con intentos de asesinato de manera permanente en diversas y múltiples ocasiones. Fui víctima de eso, de intento de asesinarme físicamente. Pero bueno, afortunadamente hemos tenido la solidaridad de la población y de las organizaciones del orden nacional e internacional, pero también cuando tenemos esa, yo no diría valentía, sino entereza de estos actos irregulares, denunciarlos. Por ejemplo, por allá en el año 2007, un periodista de nombre Gerardo Reyes me envió un video de Estados Unidos y donde está reunido el presidente Álvaro Uribe Vélez con varios paramilitares de Barranca en Puerto Berrío. Denuncié esa circunstancia, esos hechos, y se me vino toda una persecución en mi contra para asesinarme. Y bueno, afortunadamente logramos sobrevivir a ello, y ante la solidaridad nacional e internacional, ellos optan entonces por no asesinar, tal vez no asesinarme físicamente, sino asesinarme judicialmente a través de un montaje criminal del que fui objeto, con testigos falsos y con pruebas falsas, y con fiscales que no podían ejercer como fiscales porque estaban inmersos en violaciones de los derechos humanos, porque habían sido funcionarios de la fuerza pública y no podían ejercer como fiscales, miembros del ZI que no podían ejercer como fiscales porque habían sido destituidos. Es decir, es una amalgama de irregularidades que se presentaron en este proceso. Como escribí en alguna ocasión, el pecado los une. El pecado unió al fiscal William Gildardo Pacheco Granados, que se encuentra detenido, porque desapareció un joven en la ciudad de Armenia, pero también el investigador que fue destituido por malos manejos en el tema del fondo rotatorio de la Armada. Fue miembro de la Armada, capitán de la Armada, imagínense, y luego que fue destituido lo nombran como del ZI, pero se unieron con los falsos testigos y con quienes estaban detrás del montaje judicial. Me arman este proceso de una supuesta reunión en el sitio del retén con un exparlamentario liberal de nombre José Aristides Andrade para planear la muerte de una persona. Hecho que jamás sucedió, pero que como decía el ideólogo del fascismo, una mentira repetida adecuada 1000 veces la convierten en verdad, y eso es lo que me pasó a mí. En medio de esas pruebas falsas fui detenido, fui sacado de mi hábitat natural, Barranca Bermeja, y trasladado a Bogotá, y allí estuve detenido cerca de 7 años. Durante esos años en prisión, Ravelo se dedicó a leer, escribir y a defender a sus compañeros presos para garantizar un trato digno, continuando así su labor por la defensa de los derechos humanos. Un elemento esencial del ser humano, en medio de las vicisitudes, en medio de las crisis, optas por mantener en esa melancolía, tristeza, que son sentimientos normales del ser humano. Entonces, o por el contrario, toma fuerza y continúas desde allí, desde ese encierro, desde esas dificultades, continúa desarrollando la labor que hacías en libertad. Eso hice. En estas circunstancias difíciles, porque sabes que eres inocente y te someten al escarnio público, a la picota pública, entonces una disyuntiva. Continúa con esos elementos, sentimientos normales del ser humano, de todos estos elementos negativos, o haces un pare. Y ese pare dices, no, tengo la capacidad de salir adelante. Entonces, eso hice yo, hacer un pare, y me dediqué allí en la cárcel a defender los derechos humanos de las personas detenidas y sus familiares, y utilicé la lectura también como un espacio, como una trinchera, como llamaba alguien, para escribir. Entonces mis sentimientos salen a aflorar a través de la escritura, a través del arte,
y eso me ayudó mucho también a soportar esta situación. Y ahí logramos unir esos elementos y superar y sobre todo defender los derechos de las personas. Y bueno, ahí se convirtió estos 7 años pareciera que pasaron rápido, pero es un elemento duro para la familia, sobre todo para la familia, y sobre todo también para los procesos sociales que estás adelantando. Sin duda afecta al núcleo familiar, pero en medio de la capacidad de resistencia y resiliencia que tiene el ser humano, nos logramos sobreponernos y salimos y continuamos en la brega en la que estamos. Parece que fuera fácil, pero no, es difícil, pero hay que saberlo administrar. Un poeta, creo que francés, si no estoy mal, Víctor Hugo, me parece que sí, decía: el futuro tiene varios nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los cobardes, lo imposible. Y para los valientes, la oportunidad. Y esto, para mí, se convirtió en una gran oportunidad de vida. Una gran oportunidad para fortalecer mis convicciones filosóficas, políticas y de derechos humanos y para colocar mi vida al servicio de la gente. Y fue lo que hice, ver en cada dificultad, en cada problema, una gran oportunidad. Y en la medida que conseguimos eso así, tenemos esa mente abierta, seguramente superamos las afrentas que se nos presenten. Y eso me ha pasado a mí, de superarla y salir adelante. En medio de todas estas limitaciones, es posible que puedas avanzar. Y es lo que hemos hecho, hemos venido avanzando. Y sobre todo, lo importante también, que la verdad se ha venido develando. Y todo esto ha venido saliendo a la luz pública, independientemente que el sufrimiento, independientemente de las dificultades de la familia. Pero aquí lo clave es que se conozca la verdad, y es mi lucha por la verdad. En un libro que escribí en la cárcel que se titula Acúsenme, es con base a un poema que yo hice que dice: acúseme de ser un iluso por querer la paz, acúseme de ser un terco por defender los derechos, acúsenme de todos menos de ser un criminal. Y yo creo que es la oportunidad que hemos tenido de tener la vida. Mientras haya vida y esperanza. Años reflexionando sobre el valor de la verdad le dejan claro que la violencia y la polarización son los principales enemigos a los que se enfrenta la sociedad colombiana. Hay personas que no, e instituciones inclusive, que no les interesa la verdad, porque en la medida que se dé a conocer la verdad, seguramente es necesaria la verdad para que se sanen heridas y no se vuelvan a repetir los casos. Pero en muchas ocasiones la violencia se utiliza como una acción para manejar emociones, porque la violencia es una forma de hacer política, pero además de utilizar la parte económica para enriquecerse. Mucha gente se ha enriquecido con el tema de la violencia. Y Colombia vive, digamos, hay una falta de credibilidad en las instituciones colombianas tremenda, porque se roban la plata, porque la corrupción galopante que hay en el país, eso afecta la calidad de vida de los habitantes y sobre todo afecta el desarrollo humano. Pero nos corresponde a nosotros, los defensores de derechos humanos, poner el dedo en la llaga frente al tema. Por eso hicimos las movilizaciones que hicimos. Es decir, las movilizaciones que se hicieron el 21 de noviembre de 2019, que fueron grandes movilizaciones del despertar, el estallido social ante esta crisis, que luego con la pandemia pretendieron acallar, ¿cierto? Que la gente no saliera, pero ustedes se dieron cuenta que desde el 28 de abril de este año, grandes movilizaciones en todo el país. En Barranca, por ejemplo, fueron cerca de 20.000 personas el 28 de abril por las calles de Barranca Bermeja. Por las calles, a pesar del aguacero, a pesar la gente salió, las grandes movilizaciones que se hicieron. Es decir, fueron cerca de 2 meses de movilizaciones. ¿Cómo tratan a quienes se atreven a disentir de estas políticas? Los tratan es con la eliminación del contrario. Es decir, si usted no está conmigo, usted entonces es mi enemigo y por lo tanto hay que eliminarlo.
Ese es John Smith, el ideólogo del fascismo alemán en ese momento. Si usted no está conmigo, es mi enemigo. ¿Sí? Y es lo que está pasando en Colombia. Por eso las muertes sistemáticas. En Colombia diariamente se está asesinando a un líder social. Por eso van tantas masacres en este año y tantas masacres presentaron. Más de 60 masacres este año, que son ya casi 70 masacres, es un escándalo. Hoy Ravelo se encuentra en libertad condicional y busca demostrar su inocencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La vida es como un río caudaloso. Cuando caes a él, debes nadar, pero para sobrevivir debes, esas fuerzas las debes de optimizar de la mejor manera, y cada brazada que das es como un grito de esperanza. Y cuando llegas al puerto, entonces se convierte como pequeñas batallas que gana, y al llegar allá, ese grito de esperanza se convierte en toda una razón para continuar viviendo. Eso me pasó, y después de esos 7 años oscuros logramos sobreponernos y dando la batalla por la verdad, porque en la guerra, infortunadamente, la primera víctima es la verdad. Y aquí se juega con la mentira y utilizan la mentira como un arma de guerra para eliminar a aquellas personas que se atreven a cuestionar las atrocidades de la guerra, las otras atrocidades de quienes utilizan la violencia como forma de vida. Continúo en la lucha por la verdad, por la paz, por la democracia y sobre todo por el derecho de las víctimas, y ahí estamos en esa actividad y ahí nos mantenemos para que se puedan resarcir los derechos de todos los ciudadanos en Colombia. Mientras David Ravelo busca limpiar su nombre y así cambiar esa condena social y jurídica que lleva, las luchas de Lady Barroso Amaya son distintas. Esta barranqueña, nacida en 1996, ha perdido en el marco del conflicto armado a varios miembros de su familia. Todo inicia con la masacre del 28 de febrero de 1999, que fue una incursión paramilitar en la cual este grupo, al margen de la ley, incursionó en la ciudad de Barrancabermeja con un propósito, que era dejar claro que se encontraban aquí y que iban a sacar a la guerrilla del territorio. A raíz de eso, pues, sucede la masacre, que es reconocida como la Ruta de la Muerte, porque no es en un punto específico, sino en diferentes puntos de la ciudad, y en esos puntos de la ciudad asesinan a mi papá. El 28 de febrero de 1999, un grupo de paramilitares de las autodefensas de Santander y el sur del Cesar asesinaron a 8 personas y desaparecieron a otras 2 en varios barrios de Barrancabermeja. Entre las víctimas se encontraba César Manuel Barroso, padre de Lady. A continuación, el testimonio de María Isaura Sánchez, suegra de César y abuela de Lady, para el documental titulado Aquel 28. Ahí en el rancho, que fue donde estaba César con el primo tomándose una cerveza. Estaban los dos ahí. Empezaron también a señalar igual. También se escapó gente de ahí. Y señalaron al primo de César. Como él lo sacaron a la mitad de la calle al primo, él se fue para allá. Entonces, le dieron al primo y le dieron a él. Después del asesinato de mi papá, un año después, para el año 2000, el 17 de febrero, las guerrillas del ELN ponen una bomba en la esquina del barrio Santana, que está ubicado en una parte nororiental de Barrancabermeja, la cual iba dirigida para el ejército. La ponen afuera de la casa de mi abuela. Cuando ella sale a barrer, se tapa con la bolsa y dice: ¿quién me dejó esta bolsa aquí? En el momento que ella va a coger la bolsa para depositarla en otro lugar, la bolsa detona. Después del asesinato de su abuela y posterior muerte de su abuelo por secuelas debido a la bomba, parte de la familia de Lady decide irse de Barrancabermeja. Después de eso, mi madre se encontraba de viaje conmigo. Entonces mi mamá decide retornar a Barrancabermeja. De regreso a Barrancabermeja, cuando íbamos pasando por la vía férrea de Nicomodo a San Pablo, hay un retén paramilitar. Pues ese retén nos retiene y a mi mamá la secuestran junto conmigo
y nos llevan para la casa de tablas, más conocida como la casa de piques, que era donde llevan a todas las personas que secuestraban en ese sector del Magdalena Medio, y pues las picaban y lanzaban al río Magdalena. Yo estuve secuestrada con mamá y nos tocó ver cómo se hacían esas cosas. Ella trata como de escaparse conmigo, pero lo cual no fue como la mejor idea, pero en medio de su desespero pues ella como que trató de hacerlo. A raíz de eso pues la agreden en mi presencia, le dan un machetazo en la pierna, nos retienen, y pues ya ese día era el día que iban a asesinar a mi mamá. Entonces mi mamá como que, a pesar de que yo tenía 4 años para ese entonces, mi mamá pues me estaba diciendo que la iban a matar, que me amaba, que no me preocupara, que desde el cielo ya me iba a cuidar, y les rogaba a las personas que me entregaban. Ese día a medianoche me acuesto a dormir con mi mamá en una hamaca, y cuando me despierto mi mamá ya no está. Le pregunto a los señores qué pasó con mi mamá, lo cual no me dan respuesta, pero como yo ya había visto muchos de esos actos inhumanos, entonces yo ya sabía que mi mamá la habían asesinado. Inclusive les reclamé y les dije: ustedes asesinaron a mi mamá. Después de una semana llega mi abuela, porque ellos logran comunicarse con ella para que me fuera a recoger. Mi abuela va y me recoge, exige que le entreguen a su hija, para lo cual ellos no le dan ninguna respuesta. Le dicen: a su hija la asesinamos, si quiere buscarla, se encuentra en el río Magdalena. A raíz de esto, y pues en marco de todas las investigaciones, pues ya se sabe que realmente mi mamá sí la asesinaron y la lanzaron en el río Magdalena, como lo hicieron con las demás personas, que ya era como una especie de costumbre que tenía este grupo al margen de la ley, como una forma de deshacer evidencia o de evitar que se encontraran el cuerpo de las víctimas. Cuando vuelve a Barrancabermeja, el abuelo de Lady se embarca en la misión de buscar la verdad, cansado de los actos violentos que habían vivido. Mi abuelo se pone a investigar porque quiere denunciar, quiere hallar la verdad de quién primero retuvo a su hija, de qué pasó con el cuerpo de su hija, y segundo, de saber quién fue el que puso la bomba en la que fallece su mamá, Ana Dolores Carreños, que fue la que falleció en la bomba. Entonces, en marco de querer hallar esa verdad y de investigar y de querer denunciar lo que había sucedido, pues al grupo que puso la bomba no le gustó mucho la idea de que mi abuelo estuviera haciendo las denuncias. El caso de la bomba fue el LLN. Entonces no le gustó mucho esa investigación que estaba realizando mi abuelo, y pues ¿cuál era la solución en ese caso? O la solución que utilizaban ese tipo de grupos: silenciarlo. ¿Y cómo lo silenciaban? Ya fueron por torturas, amenazas o a través de la muerte. El 9 de junio nos encontrábamos en la casa cuando llegan más de 10 hombres armados, fusilados, a asesinar a mi abuelo en la casa en presencia de nosotros. Para ese entonces pues éramos mi hermano, que tenía 2 años, yo y mis 2 tíos, que eran menores de edad también, que tenían 6 y 7. Entonces mi abuelo lo que hace es armarse de valentía y decir: delante de mis hijos no tienen que asesinarme. Se lo llevan, lo arrastran por el barrio, lo torturan, lo asesinan, más de 3 impactos de bala en el cuerpo de mi abuelo. Al otro día amanece mi abuelo en una calle tirada de Barrancabermeja, asesinado. Bueno, a raíz de eso mi abuela ya tenía muchas amenazas, porque cuando nos secuestraron también la amenazaron, que ya sabían dónde vivían, que si denunciaba la desaparición de mi mamá pues nos iban a asesinar a todos, que no se olvidaran que ellos sabían quién eran nosotros. Entonces a raíz de eso pues mi abuela, y con la muerte de mi abuelo pues las amenazas crecen más y son más intensas, al punto de que empiezan a hacer actos ofensivos y discriminatorios contra el núcleo de nosotros familiar, como para decirnos: venga, si ustedes no se van, los asesinamos a todos. Entonces ya ahí estamos hablando de un exterminio. Entonces pasamos de un homicidio, de la bomba, una masacre, ahora un desplazamiento forzado. Entonces nos toca irnos de Barrancabermeja, irnos a ver a Puerto Berrío. Gracias a Dios pudimos salir adelante, emprender con negocios, montamos una ferretería. Pues obviamente marcados, porque el conflicto te marca el alma, te cambia la vida. Para Lady, esa marca se tradujo en el trabajo, un trabajo por la verdad, un trabajo de reconocimiento, de darle nombre a lo innombrable para que no se vuelva a repetir. Para nuestra familia el valor de la verdad es muy importante, porque yo considero que para llegar a la verdad teníamos que enfocarnos primero en la reconstrucción de la memoria histórica. Entonces, de cómo influyen esos sucesos del pasado en la actualidad. En el caso de mi familia, que fue marcada
en marco de conflicto armado por todos estos actores, porque fuimos atacados por diferentes grupos, o sea, no estamos hablando de un grupo específico, sino que fuimos atacados por paramilitares, fuimos atacados por las guerrillas, fuimos atacados hasta por el paraestado, porque de cierta manera, en el caso de mi papá, la masacre se logró comprobar de que hubo participación de personas activas al Ejército Nacional, personas activas al Estado, entonces que su deber era salvaguardar la vida de nosotros y protegernos y garantizar una vida digna. Ya en ese caso hay un fallo firme del Consejo de Estado donde se comprueba la responsabilidad del Estado por omisión de sus acciones en el cumplimiento de su deber de garantizar la vida y la integridad de las personas. Entonces digamos que la verdad enmarca en eso, en esa reconstrucción de qué fue lo que pasó o por qué ocurrió. Hoy es abogada, comerciante y continúa en el trabajo por la verdad participando en 2 colectivos. Formo parte de una asociación que es ASOVIMAT, que es una asociación de víctimas de Magdalena Medio en Puerto Berrío, pero también formo parte del colectivo 28 de febrero. En la asociación, pues mi función es como brindar asesoría a las víctimas en marco de lo jurídico, y en el colectivo 28 de febrero formo parte como víctima. ¿En qué sentido? En que ese colectivo surge con la necesidad de las víctimas del 28 de febrero de 1999, que es la masacre en la que fallece mi papá, de reconstruir la verdad, pero de construir memoria histórica. ¿Por qué? Porque el caso de la masacre del 28 de febrero que ocurrió acá en Barranca Bermeja ha sido un caso que fue un poco aislado socialmente, o sea, hay un olvido colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que con nosotros cuando formamos parte de una sociedad y no reconocemos los hechos que sucedieron a lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestro contexto social en nuestro territorio, también nos volvemos de cierta manera partícipes del conflicto armado, en el sentido de que lo que es la acción, la omisión o la indiferencia nos convierte en partícipes. Entonces, ¿cómo atacamos esa indiferencia? A través de la reconstrucción de memoria histórica, a través de no permitir que el olvido recaiga en nosotros, sino que reconstruyamos todos esos sucesos que ocurrieron para poder contribuir a la reconstrucción de un país desde la paz y la reconciliación. Entonces, la idea o la iniciativa de ese colectivo es en búsqueda de eso, de la verdad, pero a través de la memoria histórica, a través de actos simbólicos o a través de escenarios que le recordemos a la sociedad que sucedió esto en Barranca Bermeja y que no podemos permitir que eso vuelva a suceder, a través del acto de testimoniar, a través de las narrativas, a través de actos simbólicos que lleguen a las fibras o al alma de las personas para que puedan comprender de cierta manera el dolor. Es crítica y tiene claro cuáles son las garantías para una verdad comprometida con la paz. Se implementan políticas públicas para la reconstrucción de la verdad o políticas públicas para el apoyo a las víctimas en marco del conflicto armado, pero digamos que esas iniciativas o esos proyectos de reconstrucción de memoria histórica se quedan limitados porque estamos en un país que lleva más de 50 años en un conflicto armado. Entonces, digamos que ese conflicto armado se ha extendido de una forma que ha atacado a muchas personas, estamos hablando de muchas víctimas. Entonces, digamos que esos planes o esas políticas que se quieren implementar, el tiempo que se les da no abarcan para poder reconstruir la verdad de un país que se encuentra enlodado en sangre. Entonces, digamos que la falla va en el tiempo. En el caso de la Comisión de la Verdad, cierta población o ciertas personas son las que van a llevar el proceso investigativo y esas personas no van a abasto. O sea, ¿usted cómo reconstruye una historia de un país que lleva más de 50 años de conflicto con poca persona, con poco talento humano? O sea, usted para poder reconstruir eso se requiere tiempo, se requiere buena capacidad de profesionales, de personas encaminadas a eso. Entonces, digamos que ahí es donde falla el Estado. Las políticas, las iniciativas, las leyes y los proyectos están, y muy bonitos, pero el problema falla en la hora de aplicarlos, porque no van a abasto, o sea, no tienen la estructura ni la capacidad, tanto presupuestal como humana, para llevar a cabo esos proyectos e iniciativas. Yo siempre he manejado una filosofía, y es que uno no puede ser víctima de su propia historia. Al contrario, yo tomo mi historia, me apodero de mi historia y salgo adelante, porque mi pasado me construyó en el ser que soy hoy, y no voy a permitir que esas vivencias las vivan las personas que rodean mi sociedad. Quiero que las nuevas generaciones no pasen por lo que yo pasé. ¿Y cómo hago eso? No permitiendo que mi historia me vuelva una víctima, al contrario, permitiendo que mi historia me vuelva un ejemplo de resiliencia. Por eso el día de hoy pues soy abogada y sí estoy a la carrera de Derecho, porque me parece una carrera bella, una carrera muy ligada al aspecto del reconocimiento y de la sociedad, al aspecto de reconocer cuáles son mis derechos,
al aspecto de poder contribuir a la construcción de un país mejor, y desde la academia, desde lo educativo, desde lo social, se puede lograr ese tipo de cosas. Así termina este programa especial dedicado a la paz. Desde la Diócesis de Barrancabermeja queremos agradecer a David y a Lady por sus testimonios, que nos acercan a la recuperación de la memoria, dejando claras preguntas y reflexiones en cuanto a la resignificación del pasado. Agradecemos también a la Brigada de Paz Internacional, a la Presidencia de la República, al colectivo 28 de febrero y a Enlace Televisión por varios de los audios que escuchan en este programa. Nos despedimos con los mensajes de paz que trajo el Papa Francisco con su visita a Colombia en el 2017. Queridos hermanos y hermanas, los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que exige el compromiso de todos. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias.